Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y muchas sonrisas. Hoy, como siempre, traemos un tema que estoy segura que va a despertar esa chispa de curiosidad en todos ustedes, especialmente a los amantes de las telenovelas y, por supuesto, a los fans de dos de los actores turcos más queridos y mediáticos del momento. Sí, ya lo están imaginando, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y prepárense porque vamos a desvelarles la gran sorpresa de Can Yaman y Demet Özdemir revelada, y sus explicaciones, algo que ha estado en boca de todos y ha generado un sinfín de especulaciones. Si aún no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y bueno, vamos directo al grano, porque la noticia que hoy nos ocupa tiene a todos los fans con el corazón latiendo a 1000 por hora. Durante semanas, los rumores sobre una posible reconciliación, un nuevo proyecto juntos o incluso algo más personal entre Can Yaman y Demet Özdemir han sido una constante en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Las teorías iban desde un reencuentro romántico hasta una colaboración profesional que prometía ser explosiva. ¿Se imaginan a Sanem y Can, o mejor dicho a Demet y Can, juntos de nuevo en pantalla? Sería sin duda un regreso triunfal que reescribiría la historia de las audiencias. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Se trata de un simple juego de la prensa, o hay algo realmente sustancial detrás de estas persistentes especulaciones? Hoy vamos a intentar poner un poco de luz a este misterio, analizando las últimas informaciones y las explicaciones que por fin han salido a la luz. Como recordarán, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la telenovela Erkenci fue algo simplemente mágico. Fue una de esas parejas que trasciende la pantalla, que hace que el público se enamore no solo de los personajes, sino también de los actores que los dan vida. Su conexión era tan palpable, tan real, que era difícil imaginar que no hubiera algo más allá de la ficción. Y precisamente de esa conexión, de ese aura de misterio y la posterior ruptura, es de donde nacen todas estas preguntas y esperanzas. Han pasado varios años desde que terminaron de grabar la serie y sus vidas han tomado caminos diferentes, ambos con carreras muy exitosas y proyectos individuales que los han llevado a conquistar nuevos públicos y fronteras. Can con su proyección internacional y sus papeles en producciones de Netflix, y Demet, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía con dramas que dejan huella. Sin embargo, el público parece no olvidar la magia que crearon juntos. La telenovela Erkenci no fue solo un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo exitoso y de espíritu libre, conquistó corazones en decenas de países. La espontaneidad de Demet y el carisma arrollador de Can se complementaron a la perfección, creando una dinámica que cautivó a millones de espectadores. Cada episodio era esperado con ansias, y las redes sociales ardían con comentarios y teorías sobre la vida de los actores fuera de cámaras. La química en pantalla era tan potente que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó para muchos fans, quienes ansiaban verlos como pareja también en la vida real. Tras el fin de las grabaciones de Erkenci, la pareja continuó con sus carreras individuales, cada uno labrándose un camino de éxitos. Can Yaman se lanzó a la conquista del mercado internacional, participando en producciones para plataformas de streaming como Netflix, como Sandokan, que le ha permitido mostrar su versatilidad actoral en un contexto diferente. Su presencia física y su talento han llamado la atención de la industria cinematográfica mundial, posicionándolo como uno de los actores turcos con mayor proyección global. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando dramas aclamados por la crítica y el público, como Doğdu Unep Kaderindir, y Adnfara, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. A pesar de sus caminos divergentes, la llama de la esperanza entre los fans de la pareja nunca se apagó. Cada aparición pública de uno con el otro, cada comentario en redes sociales, cada coincidencia en algún evento, reavivaba las especulaciones. La pregunta recurrente era, ¿volverán a trabajar juntos? Y esta pregunta se intensificó recientemente, dando lugar a lo que hoy intentamos descifrar como la gran sorpresa. Recientemente la revista Magazine Max publicó un artículo que detallaba la supuesta gran sorpresa. Según este medio,
La sorpresa no sería otra que la confirmación de un nuevo proyecto cinematográfico en el que ambos actores estarían trabajando juntos. Sí, han oído bien. Una película, no una serie, lo que ya de por sí es un giro interesante. Las fuentes citadas en el artículo aseguraban que la negociación estaba muy avanzada y que se trataba de una producción ambiciosa, con una historia que prometía ser tan cautivadora como Erkénthicus, pero con un enfoque más maduro y un tono diferente. Imaginamos un romance más profundo, quizás con tintes de drama o incluso una comedia romántica más sofisticada. La posibilidad de ver a Khan y Demet compartiendo créditos de nuevo en la pantalla grande ha disparado la emoción de sus seguidores, quienes no han tardado en llenar las redes sociales con comentarios, deseos y expectativas. La noticia publicada por Magazine Max generó un auténtico terremoto en el universo fan de Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, ilusión y hasta nostalgia. Los hashtags relacionados con un posible reencuentro se posicionaron en las tendencias globales, y los foros de discusión de fans se llenaron de teorías sobre el tipo de película que podría ser, quiénes serían los directores y cómo sería la trama. La idea de ver a Sanem y Khan, o a Demet y Khan en una nueva faceta, en la gran pantalla, alimentó la imaginación colectiva. Se imaginaban escenarios, diálogos e incluso bandas sonoras que acompañarían este esperado proyecto. La expectación era máxima y la prensa del corazón turca e internacional no tardó en hacerse eco, avivando aún más el fuego de las especulaciones. Pero aquí es donde entra la parte crucial de la historia, las explicaciones. Porque, como saben, en el mundo del entretenimiento, los rumores pueden ser muy jugosos, pero la verdad, a veces, es un poco más compleja. Ante el aluvión de noticias y especulaciones, tanto Can Yaman como Demet Özdemir se han pronunciado. Y aquí es donde debemos prestar mucha atención para entender qué está pasando realmente. En primer lugar, hablemos de Can Yaman. Hace unos días, durante la promoción de uno de sus proyectos internacionales, Khan fue preguntado directamente sobre los rumores de un posible regreso con Demet. Su respuesta fue cuanto menos intrigante. No negó categóricamente la posibilidad, pero tampoco la confirmó. Lo que sí dijo fue algo así como: siempre tengo un gran cariño por Demet y por el tiempo que pasamos juntos en Erkénthicus. Fue un proyecto muy especial para ambos y para el público. Sobre futuros proyectos, nunca se sabe qué nos deparará el destino. Estoy abierto a colaborar en proyectos que me inspiren y que tengan un buen guión, independientemente de con quién sea. Si bien esta declaración no es una confirmación, tampoco cierra la puerta. Es una respuesta diplomática que deja la ventana abierta a la esperanza para muchos fans, y que puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser que estén negociando y que aún no puedan hablar, o podría ser simplemente una forma educada de no generar expectativas falsas, una táctica común en la industria para mantener el interés. La declaración de Khan, al ser consultado, se puede desglosar en varios puntos clave. Su afirmación de gran cariño es un guiño directo a la conexión personal y profesional que compartieron. Al calificar Erkénthicus como un proyecto muy especial para ambos y para el público, valida la importancia de esa etapa en sus carreras y el impacto que tuvo en sus seguidores. Sin embargo, la frase más reveladora es: nunca se sabe qué nos deparará el destino. Esta es una forma elegante de evadir una respuesta directa, pero que en el contexto de los rumores, se interpreta como un quizás. Su apertura a colaborar en proyectos que me inspiren y que tengan un buen guión, independientemente de con quién sea, demuestra profesionalismo y madurez, pero también deja la puerta abierta a la posibilidad de que un proyecto con Demet, si se ajusta a estos criterios, podría ser una opción. La ambigüedad calculada es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Por otro lado, Demet Özdemir, que siempre ha sido un poco más reservada en cuanto a su vida personal y profesional, también ha dado su versión. Recientemente, en una entrevista con la revista Hola, Demet fue cuestionada sobre los mismos rumores. Su respuesta fue más directa, pero igualmente cuidadosa. Ella expresó: aprecio enormemente el cariño de los fans y entiendo su deseo de vernos juntos de nuevo. Erkénthicus fue una experiencia maravillosa y guardo recuerdos muy bonitos de esa época y de Khan. Sin embargo, actualmente no hay ningún proyecto en marcha que nos una a él. Estoy enfocada en mis próximos proyectos individuales, que son muy emocionantes y me tienen muy ilusionada. Si en el futuro surgiera una oportunidad que fuera buena para ambos y para el público, quién sabe, pero por ahora, no hay nada concreto.
La respuesta de Demet es, si cabe, aún más clara en su negación de un proyecto actual, pero también deja una grieta para el futuro. Su agradecimiento por el cariño de los fans y su reconocimiento a la experiencia de Erkenci-Kuş muestran que valora ese tiempo y la conexión con su público. La afirmación "actualmente no hay ningún proyecto en marcha que nos una a él" es una declaración fuerte que contradice la idea de un proyecto inminente y confirmado. Su enfoque en sus próximos proyectos individuales subraya su compromiso con su carrera y su deseo de explorar nuevos horizontes por sí sola. Sin embargo, la coletilla "si en el futuro surgiera una oportunidad que fuera buena para ambos y para el público, quién sabe", es la que mantiene viva la llama de la esperanza. Es una forma de decir no ahora, pero no lo descarto. Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa revelada? Según estas explicaciones y cruzando información con los rumores de la revista Asterisco Magazine Max Asterisco, parece que la sorpresa podría referirse a un proyecto que estuvo en negociación o que fue considerado pero que finalmente no se concretó. Es posible que hubo un guión que les interesó a ambos, una idea que se plasmó en papel, y que incluso se llegó a hablar de ello internamente o con algunos medios cercanos, generando toda esta ola de especulaciones. La revista Asterisco Magazine Max Asterisco pudo haber tenido acceso a información sobre estas conversaciones preliminares y haberlo presentado como una gran sorpresa inminente. Es plausible pensar que la industria del entretenimiento funcione a menudo con un flujo constante de ideas y proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Un guión puede ser presentado, generar interés en dos actores, y comenzar un proceso de negociación. Las conversaciones pueden avanzar, los agentes pueden intercambiar propuestas, e incluso puede haber acuerdos tentativas. En este punto, la noticia podría haber llegado a oídos de ciertos medios, que ante la ausencia de una confirmación oficial, la interpretaron como un hecho consumado y la titularon como una gran sorpresa. Este tipo de filtraciones o interpretaciones anticipadas son comunes cuando se trata de figuras tan mediáticas. Sin embargo, las declaraciones de ambos actores sugieren que, al menos por ahora, esa gran sorpresa cinematográfica no se materializará. Es un escenario común en la industria del cine y la televisión que proyectos se discutan, se desarrollen, pero que por diversas razones, como diferencias creativas, agendas complicadas o simplemente falta de financiación, no lleguen a buen puerto. Y parece que este es uno de esos casos. La gran sorpresa sería, entonces, la idea o la posibilidad de un reencuentro que se ha ido gestando y que ahora, con las declaraciones de los actores, podemos decir que, por el momento, queda en el ámbito de lo que pudo haber sido. La dinámica de la industria cinematográfica es compleja y a menudo impredecible. Un proyecto puede estar a punto de caramelo y, por razones que escapan al público, desvanecerse. Factores como la disponibilidad de los actores, la viabilidad financiera de la producción, la alineación de visiones creativas entre el director, los guionistas y los productores, o incluso cambios en el panorama del mercado, pueden influir en la decisión final de llevar a cabo un proyecto o descartarlo. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ambos tienen carreras activas y exigentes. La coordinación de sus agendas para un proyecto conjunto requeriría un compromiso considerable de tiempo y esfuerzo por parte de ambos y de sus equipos. Es importante recordar que ambos actores tienen contratos y compromisos que toman muy en serio. Can Yaman está enfocado en consolidar su carrera internacional con proyectos de gran envergadura, y Demet Özdemir está brillando en dramas turcos que son aclamados por la crítica y el público. Sus trayectorias son impresionantes por sí solas, y es natural que busquen seguir creciendo profesionalmente en direcciones que les apasionen. La posibilidad de un proyecto juntos siempre estará latente, pero debe encajar perfectamente con sus planes de carrera individuales. Pero, ¿significa esto que nunca más volveremos a verlos juntos? Absolutamente no. Como bien dijo Can, nunca se sabe qué nos deparará el destino. Y Demet también dejó una puerta abierta a futuras colaboraciones. El público siempre los ha unido, y la química entre ellos es innegable. Quizás en el futuro, cuando las circunstancias sean las adecuadas y surja un proyecto que realmente los enamore a ambos, podamos verlos de nuevo compartiendo escena. Mientras tanto, tenemos el maravilloso legado de Erkenci-Kuş, que podemos revisitar una y otra vez para revivir esa magia. La conexión que crearon en Erkenci-Kuş es un activo valioso para ambos. No solo dejó una huella imborrable en sus carreras, sino que también cultivó una base de fans leal que anhela verlos reunidos.
Es posible que esta base de fans sea un factor a considerar en futuras decisiones. La demanda del público es una fuerza poderosa en la industria del entretenimiento, y si surge una oportunidad que satisfaga tanto los intereses artísticos de los actores como el deseo de sus seguidores, el futuro podría traer sorpresas maravillosas. Quizás la verdadera sorpresa, y la explicación que debemos asimilar, es que la vida profesional y personal de los artistas está en constante movimiento. Lo que hoy suena a un proyecto futuro, mañana puede ser una conversación que se desvanecó. Y eso está bien. Lo importante es que ambos siguen creando arte, inspirando a sus fans y construyendo carreras sólidas. La capacidad de adaptarse, de explorar nuevas oportunidades y de seguir creciendo es lo que define a los grandes profesionales. La narrativa de la gran sorpresa revelada se transforma, entonces, de un evento inminente a una reflexión sobre la naturaleza efímera de los proyectos en desarrollo en la industria del entretenimiento. La noticia que pudo haber sido, y que generó tanto entusiasmo, se convierte en un recordatorio de que a veces, las grandes ideas no llegan a materializarse, pero dejan un rastro de ilusión y expectativa. Y ahora, mis queridos amigos, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Están decepcionados de que la gran sorpresa cinematográfica no se vaya a dar por ahora? ¿O creen que las declaraciones de Khan y de Met son una estrategia para mantener el misterio? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro, aunque no sea una película? ¿Qué tipo de historia creen que funcionarían mejor? Déjenme saber todo lo que piensan. Sus comentarios son el motor que impulsa estas conversaciones y nos ayudan a comprender mejor lo que les interesa. La belleza de las redes sociales y de estas comunidades es la posibilidad de compartir perspectivas y crear un diálogo. Sus opiniones sobre si la negación es una estrategia o una realidad, o sobre el tipo de proyectos que les gustaría verlos emprender juntos, son sumamente valiosas. Tal vez surja una idea brillante de uno de sus comentarios, o quizás una nueva teoría que alimente la conversación. Para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más en. Su interés y su energía son lo que nos motiva a seguir buscando las historias más intrigantes y las noticias más relevantes para ustedes. Si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente amantes de las buenas historias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y formar parte de esta comunidad tan especial. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.